Hoy te contaré una historia escalofriante de Brookhaven, una historia que comenzó con algo tan simple como un reflejo que, según todos, debería imitar tus movimientos, un reflejo que nunca debería retrasarse, un reflejo que jamás debería tener voluntad propia. Pero en Brookhaven las cosas no siempre funcionan como deberían, y lo que comenzó como un detalle insignificante se convirtió en uno de los mayores temores de una chica del vecindario. Todo empezó una tarde cualquiera, justo antes del anochecer. El cielo estaba nublado, y las sombras se extendían más rápido de lo normal sobre las calles de Brookhaven. Ella caminaba de regreso a su casa sin prisa, pensando en su día, cuando pasó frente a una ventana grande de una de las tiendas del centro. Allí vio su reflejo, o por lo menos, eso pensó. No había nada extraño, solo su figura de pie, con el mismo peinado, la misma ropa, el mismo movimiento de brazos mientras caminaba. Pero algo la hizo detenerse unos segundos más de lo necesario. No supo qué era en ese momento. Fue como una sensación incómoda, un ligero presentimiento de que algo estaba fuera de lugar, aunque no podía decir exactamente qué. Siguió caminando, pero antes de alejarse demasiado, volvió a mirar la ventana. Su reflejo aún estaba allí, excepto que en esta ocasión, su reflejo tardó un segundo más en moverse. Ella levantó la mano, pero el reflejo no la levantó al mismo tiempo. Lo hizo después, como una copia imperfecta, como si estuviera analizando el movimiento en lugar de reflejarlo. Ella frunció el ceño, acercándose un poco más al vidrio. Tal vez estaba cansada, tal vez era un error de la luz, tal vez la superficie estaba sucia. Sí, eso debía ser. Decidió ignorarlo y siguió su camino. Pero mientras avanzaba por la calle, notó algo inquietante. Cada ventana que pasaba mostraba lo mismo. Su reflejo iba un poco detrás de ella. No mucho, solo lo suficiente para ser notado si prestaba atención. Era como si estuviera desfasado por una fracción de segundo, una pequeña diferencia temporal que, en lugar de parecer un fallo visual, se sentía intencional. Esa noche, ya en su habitación, no dejó de pensar en lo que había visto. Intentó convencerse de que era su imaginación, pero la intriga era demasiado fuerte. Así que se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. El vidrio reflejaba parte de su habitación y su silueta demarcada por la luz tenue de su lámpara. Levantó lentamente su mano derecha. El reflejo la levantó también, aunque de nuevo, con ese retraso mínimo pero evidente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Respiró hondo, cerró la cortina y volvió a la cama. Quería dormir y olvidarse del tema, pero la sensación de que había sido observada por su propio reflejo la acompañó hasta que finalmente logró conciliar el sueño. A la mañana siguiente, lo primero que hizo al despertar fue mirar su ventana para comprobar si seguía sucediendo. Con la luz del día, el reflejo parecía normal. Levantó las manos, se movió, incluso hizo pequeños gestos rápidos. Todo parecía perfecto. Tal vez la noche anterior había estado sugestionada. Tal vez Brookhaven estaba empezando a afectarle más de la cuenta. Así que decidió continuar con su día. Sin embargo, al llegar al centro del pueblo, volvió a ocurrir. Pasó junto a un auto estacionado y en su vidrio lateral volvió a ver el retraso. Esta vez fue más claro. Ella volteó la cabeza, y su reflejo lo hizo medio segundo después. Ella parpadeó, y el reflejo parpadeó después, y algo más. Por un instante, el rostro reflejado no coincidía exactamente con el suyo. Era demasiado sutil para describirlo, pero lo suficiente para sentir que no estaba viendo una copia, sino algo que intentaba parecerlo. Retrocedió un paso, observando fijamente el vidrio del auto. La calle estaba silenciosa. No había nadie alrededor que pudiera estar jugando con ella. El viento soplaba suave entre los árboles y el cielo estaba despejado, sin nubes que pudieran distorsionar la luz. Todo estaba normal, pero ese reflejo no lo estaba. Por primera vez, el reflejo hizo algo que no esperaba. Sonrió. Una sonrisa pequeña, discreta, casi imperceptible, pero una sonrisa que ella no había hecho. Su corazón latió fuerte. Dio un paso atrás, luego otro,
sin apartar la mirada del vidrio. La sonrisa desapareció del reflejo en el mismo momento en que ella comenzó a alejarse. Intentó mirar hacia otro lado para ver si se trataba de un truco visual, pero la sensación de peligro era tan clara que decidió caminar rápido, dejando atrás el auto, la calle y esa imagen inquietante. A lo largo del día, trató de evitar todas las superficies reflectantes. No miró escaparates, ni espejos, ni ventanas. Pero Brookhaven está lleno de reflejos, aunque uno no quiera verlos. Charcos, autos, puertas de vidrio, incluso pantallas apagadas. En varias ocasiones sintió que algo se movía en el borde de su visión. Cuando volteaba, no había nada. Pero el aire se sentía distinto, más pesado, como si algo invisible la siguiera. Esa noche, ya en casa, apagó las luces y se miró en el espejo del baño. Quería comprobar si lo que había visto era real o solo un engaño de su mente. Encendió la luz, se acercó al espejo y lo miró fijamente. Su rostro se veía normal. Nada estaba fuera de lugar. Se movió lentamente de un lado a otro. Todo parecía perfecto. Levantó la mano. El reflejo la levantó al instante. Entonces, la bombilla parpadeó. Solo un segundo. Pero ese segundo fue suficiente para que algo cambiara. Cuando la luz se estabilizó, el reflejo no estaba perfectamente alineado con ella. Era apenas un desfasaje de milímetros, pero lo suficiente para saber que algo estaba mal. Sus pupilas se dilataron. Respiró profundo. Dio un paso atrás, pero el reflejo no lo dio al mismo tiempo. Se movió después. Y entonces, por segunda vez, el reflejo sonrió. No era una sonrisa amable, era una sonrisa calculada, precisa, como si aquello detrás del vidrio hubiera estado esperando el momento exacto para repetirla. Ella retrocedió aún más, chocó con la puerta del baño y la abrió de golpe para salir. Apagó la luz desde afuera y cerró la puerta, quedándose inmóvil en el pasillo oscuro. Sentía que su reflejo, allá dentro, seguía sonriendo aunque ya no pudiera verlo. Caminó hasta su habitación sin prender luces, sin mirar ventanas, sin detenerse. Cerró la puerta, se metió en la cama y cubrió su cabeza con una manta. No quería pensar, no quería sentir, solo quería que terminara. Pero Brookhaven no suele dejar que las cosas terminen tan fácilmente. A las 3:14 de la mañana, la misma hora en la que ocurren la mayoría de las cosas extrañas del pueblo, ella despertó sin motivo. Algo la obligó a abrir los ojos. Algo la hizo mirar hacia la ventana, incluso cuando no quería hacerlo. La cortina estaba cerrada, pero había una sombra proyectada sobre ella, una sombra que tenía su forma, su cabeza, sus brazos. Pero la sombra estaba moviéndose. Respiró hondo, aterrada. Se quedó quieta, observando la figura oscura que parecía imitarla. O quizá no imitarla, sino observarla desde el otro lado del reflejo. Y entonces la sombra levantó la mano. Ella no. Aterrada, retrocedió hasta su cama mientras sentía que esa presencia aprendía cada uno de sus movimientos. Cuando por fin reunió valor para mirar de nuevo, la sombra había desaparecido. Pero al amanecer descubrió una marca en el espejo, una huella que no era suya. Desde entonces el reflejo volvió a comportarse normal, por unos días, hasta que una noche, frente a una vitrina, ella se movió y su reflejo no la imitó. Esta vez, el reflejo levantó la mano solo y sonrió. Ya no estaba atrapado en el vidrio, ahora estaba afuera. Y hasta aquí la historia de hoy. ¿Tú qué crees que era ese reflejo? ¿Una entidad, una copia, un fantasma o algo peor? Déjamelo en los comentarios, suscríbete, comparte el video y nos vemos en el próximo. Bye.